características formales de la pintura de Recording calle is recording. se han modificado desde su materialidad y su técnica en la manufactura a través del tiempo. Pero que ya en el presente o a lo largo de la historia siempre se estudió más la imagen que la materialidad, pero que este trabajo se enfoca en la técnica de manufactura de la pintura mexicana de los siglos XVII, XVIII y XIX. Después habla de la importancia del estudio del soporte textil, ya que es una evidencia material, su estado es fundamental para la conservación de las pinturas, y que también dice que algunas alteraciones de la superficie o de la capa pictórica son consecuencias de problemas en el soporte. Después las intervenciones de restauración inciden tanto en la imagen como en la materialidad, por eso se tiene que tener en cuenta todo. Y el conocimiento del soporte a través de análisis y registros ayuda a proteger la evidencia que tienen, y que además conocer sus deterioros ayuda a elegir el método de limpieza, de refuerzo, o sea, el método de intervención que se va a realizar. Por eso es importante estudiar el soporte. Y después, y por esto la materialidad del soporte se relaciona con las medidas de conservación elegidas para la preservación de la obra. Después dice que existen dos momentos de creación del soporte textil. Que un primer momento es cuando fue facturado como lienzo, o sea, la tela, y el segundo momento es cuando esta tela se usa como soporte para la pintura. Y después, para el análisis del soporte, se debe partir desde su materia prima, la conformación de los hilos y tejidos, y acá vemos, o sea, como las etapas de, bueno, en este caso el lino, que es la planta para cosechar, una vez ya la fibra y el hilo, y bueno, y el textil, que luego será soporte. Después, para realizar este trabajo, las horas que se usaron de muestra para hacer todas las estadísticas y los estudios fueron incluidas bajo los siguientes criterios. Tenían que ser intervenidas y registradas en el seminario taller de restauración de pintura de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí de México, que es donde se desarrolló esta autora. Las pinturas tenían que ser en soporte textil y producidas en territorio mexicano entre, bueno, los siglos que ya se dijo que es entre el siglo XVII y el XIX, y tenía que ser con seguridad de que fueron creadas en ese periodo. Después, que las intervenciones que se les realizaron anteriormente a estas pinturas no tenían que haber modificado irreversiblemente los datos del soporte. Y bueno, también que tenían que desarrollarse informes confiables y respaldados por pruebas científicas. Y bueno, acá se ve en el gráfico que de 352 obras revisadas originalmente, como para que formaran parte del estudio, solo 200 formaron parte de las muestras, porque el resto no cumplía los criterios de inclusión. Y acá en este gráfico se ve que del total de las 200 muestras, o sea, las 200 pinturas, el 13% son del siglo XVII, el 19% son del siglo XIX, y bueno, y el resto, del 68%, es del siglo XVIII. Y después, bueno, hace como después de presentar el objeto de estudio y los criterios de selección de las obras, la autora contextualiza y ubica los antecedentes históricos de la actividad textil en México.
Dice que el desarrollo textil es el resultado de la rica herencia prehispánica y con su incorporación a las nuevas tecnologías del viejo mundo traídas por los españoles, obviamente. Eh, y debido a que la comunidad originaria siguió involucrada en el proceso de producción de textiles, tanto desde el cultivo de las fibras, la formación de hilo y la producción del textil y eso. Y después, para finales del siglo XVIII y XIX, gran parte de los lienzos provenían de la producción americana y que se creaban en un contexto rural. Y que esto, lo del contexto rural está como comprobado, se pueden usar de pruebas los textiles que se analizaron, que tienen diferentes calidad, los soportes de las pinturas. Y ahí vemos cómo forma una evidencia el soporte como para demostrar eso también, ¿no? No sé, las chicas, ¿quién sigue? Yo, Paso. ahí está. Bueno, los materiales constitutivos de los lienzos, que son los que le dan estructura al soporte principal, determinan de forma esencial la superficie de la pintura porque pueden cambiar el brillo, el color y la textura. Esto se debe a que la fibra que constituye el textil origina muchas de sus características finales. Las fibras más utilizadas suelen ser el algodón y el lino. En el caso del algodón pasa que es difícil de tensar y se deforma fácilmente porque al tener una fibra muy higroscópica se contrae en contacto con el agua. Por otra parte, el lino posee una fibra muy resistente que le permite al lienzo soportar las tensiones del montaje y mantiene sus dimensiones originales. En la diapositiva siguiente, acá vemos imágenes microscópicas de las fibras de algodón a la derecha y de lino a la izquierda. Siguiente. Para el siglo XVII, la totalidad de los lienzos están hechos de lino. Acá no hay gráfico del siglo XVII. En el siglo XVIII, que es la figura 1, sucede algo similar, pero hay dos excepciones, una obra realizada con un soporte de yute y otra en soporte de lino y yute. Para el siglo XIX, la producción de pintura tuvo que adaptarse a los lienzos de las materias primas disponibles, pero se mantuvo la preferencia por los que estaban hechos de lino en el 69% de los casos, y el 31% restante fue hecho a partir de otras fibras y diferentes combinaciones, como vemos en el gráfico 2. Y a partir de estos datos puede observarse un aumento en la diversidad de la materia prima que constituye los lienzos a medida que avanzan los siglos y a su vez la preferencia por el lino en los 3 siglos. Siguiente. Bueno, la elección de un soporte textil adecuado resulta de un asunto crucial durante el proceso de creación de la obra. Siguiente. Como vimos, el tejido más utilizado durante el siglo XVII es el lino, que provenía de España y de otras zonas de Europa. Para el siglo XVIII se multiplica la demanda, lo que lleva a la decisión de sembrar en tierras americanas y procesar los textiles en Europa, lo cual produce aumentos considerables en el precio del producto final. Al aumentar la demanda, la producción de lino en la Nueva España no resultaría suficiente para satisfacerla. Su fabricación y traslado resultaban 3 veces más caros que importar lienzos de Holanda o Suecia, por lo que el proyecto se abandonó al poco tiempo. Es probable que las cosechas de lino implantadas a finales del siglo XVIII continuaran existiendo en reducidas localidades mexicanas y que fueran estas las que abastecieran parcialmente el mercado interno durante el siglo XIX. A raíz de esto, la producción de pintura tuvo que adaptarse a los lienzos disponibles. Siguiente. Las costuras de unión serían es otro apartado del trabajo, donde la autora dice que son otro elemento a analizar en los soportes, ya que algunos se tratan de lienzos unidos por costuras para lograr superficies de mayores dimensiones, porque la anchura del lienzo está limitada a las dimensiones del telar. En el siglo XVII hay presencia de fibras de agave y de seda. En los cuadros del siglo XVIII se encuentran uniones
registros de uniones con fibras de yute, de algodón con seda y de lino. Cabe destacar que el agave y el algodón son plantas cultivadas desde el México precolombino. Y ahí sigue Analí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ok. Bueno, otras de las características que se pueden desprender de los análisis es que se pueden observar tanto hilados manuales como mecánicos, que serían los industriales. O sea, los manuales son de una densidad variable, porque bueno, obviamente están hechos a mano, entonces es más complicado hacerlos siempre iguales, y se observan nudos y las torsiones son irregulares. En cambio, en los hilos industrializados hay una torsión y un diámetro regular, y esto hace que los hilos sean más homogéneos y sin nudos. En la mitad de los hilos analizados en los textiles de los siglos XVII se registra un hilado manual. En cambio, en los hilos del siglo XVIII, el hilado manual ya desciende a un 44%, y esto en el siglo, no, todavía le estaríamos, perdón. y en el siglo XIX esta proporción de hilados manuales va descendiendo, o sea, esto habla de una industrialización que se va haciendo presente, ¿no? Y a pesar de esto, de que hay un proceso de industrialización, lo que pudo analizar la autora es que la mayoría de los lienzos utilizados, que eran de lino, la producción artesanal se sigue manteniendo, sigue siendo de un 82%. Y esto es porque en México las máquinas que se introdujeron para producir textiles no eran para producir tejidos de lino, sino de algodón o de lana. Entonces tenían que seguir importando tejidos de Holanda o de Inglaterra y bueno, eran mucho más caros. Ahora sí, en la diapositiva siguiente. Bueno, después otra de las características importantes a observar es la densidad de los hilos. Bueno, la densidad es la cantidad de hilos por centímetro cuadrado que se saca este valor sumando los hilos de trama con los hilos de un timbre. La densidad es muy importante porque es lo que va a determinar la caída, el peso, la capilaridad y la capacidad absorbente de estos textiles. Y además va a hablar de la factura de la tela, o sea, cómo fue hecha. Cuando observamos mayor densidad, se está hablando de una tela que fue hecha de una forma industrial, porque es más complicado hacer un tejido denso y con los hilos bien juntitos a mano, ¿no? Bueno, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, las densidades son más o menos iguales que se observaron, y es una densidad más bien baja. Esto habla que los textiles que se utilizaron fueron textiles artesanales. En cambio, en el siglo XIX empieza a observarse una mayor densidad en los textiles. Y bueno, esto hace referencia a lo anterior, ¿no? Se empiezan a incorporar telas industrializadas, entonces los textiles cambian. ¿Pasas la diapo, Pau? Bueno, después otra característica importante son los ligamentos. En general, los ligamentos que se observan son el tafetán y la sarga. Principalmente el tafetán. El tafetán se observa en todos los soportes del siglo XVII y del siglo XVIII. Y bueno, el tafetán es el ligamento más simple, más sencillo. Es un hilo de trama y un hilo de ordimbre intercalados. La ventaja que tiene este tipo de tejido es que soporta de manera uniforme las tensiones provocadas por la unión del lienzo al bastidor. La sarga recién comienza a verse en el siglo XIX, igual no es el tejido favorito, se sigue prefiriendo el tafetán. La sarga es un entramado más complejo, entonces como que tiene una textura que por ahí para pintar no es la más conveniente, porque se nota por ahí demasiado, ¿no? Y bueno, y obviamente es un tipo de ligamento que es muy complejo de realizar de forma artesanal y en los telares manuales y de pedales. Siguiente. Bueno, otra característica que se encontró en los textiles analizados es que hay hilos más gruesos en un sentido. Esto principalmente en los textiles de los siglos XVII y XVIII. Estos hilos más gruesos son
los que son los que constituyen la trama. O sea, yo no sé si ustedes más o menos entienden cómo es el tema de los textiles, pero la urdimbre vendrían a ser los hilos que están fijos y que forman el esqueleto de la tela. Y sobre esos hilos se van entrelazando los hilos de trama. Entonces, cuanto más gruesos sean esos hilos, es más fácil rellenar los huecos que quedan. En cambio, en el siglo XIX, ya que se está hablando de una producción industrial, esta característica empieza a desaparecer y los tejidos son más uniformes. O sea, también está bueno saber esto de que se usan hilos más gruesos en la trama, porque esto genera un deterioro muy característico. Generalmente en este tipo de tejidos los hilos más finos, o sea, obviamente los de la trama, se terminan rompiendo, que es lo que podemos ver en la imagen. Siguiente diapositiva. Bueno, y las conclusiones finales que saca la autora de todos estos análisis es que, bueno, principalmente que lo que ya pudo ver es que los soportes textiles son una muy buena fuente de información para la restauración, pero además para poder saber mucho más sobre la historia social del lugar donde se utilizaban, ¿no? También sobre la historia del arte, qué preferencias se tenían. O sea, son un testimonio muy importante de la sociedad que los creó. Y bueno, el material que más utilizó fue el lino, a pesar de que no era un material fácil de conseguir, ni siquiera en Europa. Pero por sus características los pintores lo prefirieron. Otra cosa importante es que en los siglos XVII y XVIII se vieron muchos textiles que estaban formados por paños unidos y que se seguían utilizando hilos de... Ay, se me hizo un hueco, perdón. Se seguían utilizando algunos hilos, por ejemplo los de agave, o sea, se seguían utilizando los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, más adelante ya estos tafetanes de lino, además de estos tafetanes de lino, se incorporan nuevas fibras como el yute y el algodón, entonces se empieza a ver un mix de producción artesanal y industrializada que generalmente sigue viniendo de Europa, ¿no? Bueno, y la última diapo. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Que lo más importante para destacar es que estas investigaciones sirven tanto para los restauradores como para por ahí otros ámbitos, ¿no? Porque se pueden saber los aspectos de producción, qué tipos de materiales se utilizaron y un montón de datos que pueden ser mucho más interesantes y abarcar más ámbitos, no quedar limitados al trabajo de restauración y de conservación. Listo.